Hola amigos, ¿cómo están? Han pasado 3 meses de la última vez que hice video. Ustedes no tienen idea el horror que pasé al finalizar el 2019. Espérenme, ya regreso con más información. Y para los que no me conocen, yo soy Jessy Talia y yo espero que estén súper heavy. Y bienvenido a mi canal. Hola amigo, besos para todos. Me estado escribiendo mis contactos, pues preguntándome cómo estoy. Bueno, que ahorita hace un calor horrible, tengo el aire averiado, bueno, es un caos. Y justo ahora que está en esta época, en esta crisis que estamos de mundial, pues solo ahora puedo hacer video porque solo ahora estoy recuperando, o sea, ya estoy prácticamente recuperada. Tuve la mala suerte pues que me drogaron a fin de año. Yo en un video dije que empecé el 2019, lo empecé mal. Bueno, ahora le digo que yo terminé el 2019 horrible. Miren, el 2019 al final, cuando fue ya pues el 31 de diciembre del 2019, pues a mí se me ocurrió ir a ver los juegos, a ver las luces, pues a pedir mi deseo y qué sé yo, hablar con Dios fue en una playa. Y tuve la mala suerte pues de meterme a un bar porque un tipo me seguía, ya, entonces yo me metí a un bar porque me dio miedo. Entonces yo entro a ese bar supuestamente yo para protegerme. Pero qué pasa que bueno, con eso de que feliz año, bla bla bla, me brindan un vaso de whisky, es esta cantidad. Miren, si ven, solo esta cantidad. De esto creo que me tomé dos, así, porque esto es lo que sirve en un bar, en un antro de la playa, donde sea. Esto, y este vasito cuesta como 8 o 10 dólares, aunque no lo crean, en feriado, en fin de año, bueno, en feriado, esta cantidad vale 8 a 10 dólares. Solo me tomé dos. Luego, ya no supe, ya después me comportaba como una taibolera, digo yo, como una mujer, pues bueno, de la noche. Empecé a agarrar gente, algo que yo no suelo hacer, que yo no soy así. Entonces, bueno, como yo me vi que estaba mal, pues, decidí pues agarrar, porque había comprado una botella, pues, y la agarré, pues, y yo me vine para acá, para mi piso. Pero ¿qué pasa? Que ya en este vasito me habían puesto droga. Me habían puesto una droga, pues yo no cargaba dinero, yo apenas cargaba un celular de una miniatura y yo no cargaba dinero, solo a más de comprar unas 10 dólares, creo que compré una botella de whisky de esas que rematan por ahí. Bueno, la cuestión es que ya me habían drogado en ese vaso de whisky, en esos dos que me tomé, y la botella que yo había comprado también me la habían cambiado. En el mismo antro, en el mismo bar de la playa, me la habían cambiado. Yo no sé, mire, yo sé que la droga no va a desaparecer. Eso yo estoy consciente. Pero lo que yo no entiendo y no me explico por qué hay tanta gente no puedo ni decir malas palabras aquí porque si no YouTube me sanciona. ¿Por qué hay tanta gente malvada, infeliz, gente sin alma, sin conciencia, sin corazón, sin sentimiento? ¿Por qué hacerle daño a otra persona? Por ejemplo, en mi caso, yo jamás en mi vida he consumido droga. Nunca. Y claro que para mí esto fue un choque. Este whisky con droga es un choque porque es como que me estuviera automedicando y como que me estuviera dando una dosis, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que mi cuerpo no lo soportó y mi cerebro peor, porque a mí se me quedó esa droga alojada en el lóbulo izquierdo y yo después no sabía dónde estaba, pero gracias a Dios, a mí me hizo efecto, este whisky me hizo efecto, esta droga, me hizo efecto cuando llegué al piso, a mi departamento, ¿ya? Yo estaba sola, yo estaba completamente sola, yo salí sola. Es la primera vez en mi vida que a mí me agarra un fin de año sola.
porque quería hacer algo diferente, pero no, me fue mal. Y me desmayé, me quedé inconsciente aquí dentro del departamento por un día. Luego llegó mi familiar, estábamos hablando y de repente el cerebro se me desconectó porque me desplomé, me desmayé. De ahí en adelante pues yo ya me sentí mal, nos fuimos a la playa a bañarnos, pensando pues que era resaca, pues que era producto del whisky. Pero cuando ya pasó el siguiente día, pues yo ya no podía mirar, ya no podía ver. Mis ojos estaban nublados. Yo sentí, se los juro, yo sentí que morí en ese día y que volví a la vida en ese mismo día. Yo creo que no me tocaba morir en ese momento, porque la dosis que me pusieron, según el doctor, el neurólogo, eso era como para matar a un cristiano. Y bueno, tengo la suerte pues que al lado mi vecino pues médico, él trabaja en en un hospital público, pues él me dio los primeros auxilios ayudándome, pues, pero nada. De ahí luego mi familiar, pues como yo ya no podía más, yo la llamé, le envié un mensaje y le dije, creo que llegó mi momento, creo que ya me voy a morir porque me sentía horrible, se lo juro por Dios. Sentía que mi alma se me despegaba de mi cuerpo. Era una cosa que las personas que si en algún momento alguien pasó por lo que yo pasé, me entienden. Yo jamás he consumido droga, pero yo cuando estudié psicología, pues el primer año que nos dieron neurología y toda medicina general, yo sé, o sea, yo conozco los efectos por medio de estudio y porque yo veía pacientes y mi tesis fue a base de los niños que consumen droga en la calle. Esa fue mi tesis, basada en eso. Pero nunca lo había experimentado yo, ¿cachai? Nunca lo había experimentado yo. Y el momento que mi cuerpo desconocido, pues es una cosa que entra a mi cuerpo, es algo desconocido que mi cuerpo rechaza, mi cerebro rechaza, pues y estuve a punto de que me diera un derrame cerebral, porque si se quiere morir, pues es su deseo, no el mío. ¿Por qué tenían que drogarme? O sea, y no solamente a mí, hay muchas personas que cuando van de viaje, se van de vacaciones o se van a alguna playa, se meten a algún antro, algún bar, como se lo conoce, que pueden entrar hombres y mujeres, tienen la costumbre de drogar a los clientes, le ponen droga en los whisky. Eso está mal. Yo, de verdad que yo odio y totalmente estoy opuesta a eso. Y en cualquier parte del mundo, en cualquier país se ve eso, no solamente del país que yo vivo, en cualquier país del mundo. Yo lo único que les pido es a las administraciones de cada país. Hay una administración que controla el consumo y controla esos bares, controla esos antros. ¿Por qué no hacen un control de que vendan un alcohol que sea para el consumo humano? Porque ellos venden un alcohol que es ese etílico, ese alcohol, yo digo el que usan para poner en las bebidas, cosa que la persona se queda como bruta, se queda tonta, perdida, como yo estaba perdida en el espacio. Eso es una maldad. Eso es una maldad, de verdad, porque muchas personas de repente no se mueren en la playa, pero se van a morir a su casa. Cuando llega, a mí me hizo efecto acá en mi departamento, gracias a Dios. Y hay personas que se mueren en la playa o hay personas que ya se mueren en el hospital. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Ustedes no saben que están atentando con la vida de un ser humano, de una persona inocente que no tiene nada que ver con ustedes. Si ustedes son adictos a la droga, pues muéranse ustedes solos. ¿Por qué tienen que envenenarle la sangre, envenenar la vida de otra persona y hacer que sus familiares sufran? Y representa gastos. Ustedes no saben que al drogar a una persona que nunca en su vida ha consumido droga, esa persona queda delicada de salud. Los familiares tienen que gastar dinero que no tienen, porque tienen que llevarlo a un hospital. Si el hospital no atiende, y si en el hospital no hay medicamento, tienen que llevarlo a una clínica. Lo que pasó conmigo, que mi familiar me llevó a una clínica porque en el hospital no había nadie quien atendiera, que no hay insumos, no hay esto. ¿Y eso qué conlleva eso? Que la persona se endeude. ¿Cachai lo que te cuento? Que la persona vaya a prestar dinero porque no hay dinero en el momento. En el momento uno solamente piensa en salvar a su familiar. Y después ya se da cuenta que no tiene dinero y hay que andar prestando, prestar por aquí. Y la gente no le gusta prestar.
Yo lo que les hablo, yo les voy directamente a las administraciones de cada país. Que hay, por ejemplo, los que controlan los bares, a más de controlar un sonido, tienen que controlarlo, el consumo, controlar que el alcohol sea un alcohol que sea para un humano, que no sea, que pues lo pueda ingerir. Hay los comisarios, creo que son los comisarios, ¿cómo se llama? El Ministerio de Salud Pública. En todos los países hay un Ministerio de Salud Pública. Mire que la rabia hasta calor me da. Aparte que tuve la mala suerte de que se me dañó la instalación, se me daña el aire acondicionado, pues me quedé fregado. Un calor que ya mismo me saco la ropa. Entonces, eso es lo que yo les digo. Por favor, a la administración, a todas las administraciones de cada país, controlen el consumo de bebidas alcohólicas. Controlen el consumo de todos los bares, de todos los antros, discotecas, donde venden alcohol. Verifiquen que el whisky sea original, que no sea falsificado, porque eso mata al ser humano. Ustedes que esperan tener una muerte masiva para después actuar. Y yo, gracias a Dios, estoy viva y yo no soy partidaria del odio, yo no soy partidaria de la discordia, o sea, yo no soy partidaria del odio en sí. Pero en este caso siento mucha rabia y mucha impotencia, porque de ver que hay tanta gente mala que no piensan en la familia de esas personas que lastiman, que dañan, porque ponerle droga en un whisky, eso es ser mala gente, y no saben que a esa persona también le puede pasar lo mismo. Imagínate que al tipo que me puso la droga, le vengan y le pongan la droga a la hermana. ¿Te gustaría a ti que te droguen a tu hermana en una discoteca, en un bar, que la está pasando súper heavy y ya está disfrutando el fin de año, y le dañas la fiesta a tu familia y le dañas la vida porque él se enferma, y si no se muere pues queda atrofiado el cerebro, porque el cerebro queda atrofiado? Ay, se los juro, yo solo ahora pude hacer este video porque he tenido recuperar todo, he tenido todo, y ustedes van a ver que no estoy mintiendo. Agradecerle pues a mi vecino, que es médico, que fue el que me dio los primeros auxilios, a mi familiar, pues ustedes ya saben, mi único familiar que yo tengo acá, que fue la que hizo, pues, que se volvió loca para conseguir el dinero para la clínica, entonces porque en el hospital me moría. Y al doctor Castillo, pues el que me salvó la vida, y a su... Yo les doy muchas gracias a todos y a mi Dios, que todavía me tiene aquí. Hola amigos, ahorita voy camino a la clínica del doctor Castillo. Me voy a hacer otro examen de sangre, a ver cómo voy. De ahí el martes me toca otro. Ahorita voy con un amiguito por aquí que es un acosador. Entonces él me está haciendo el favor de... Así es, miren, ahorita estoy por acá, parece que estuviera pasando, pero no. Ya eso. Entonces cuando llegue a la clínica, pues a ver si el doctor me quiere dar alguna entrevista. Bueno, acabo de llegar a la consulta. Acabo de llegar a la consulta del doctor Castillo, esperando que me atienda.
recomendación, doctor? Díganos. ¿Qué le sugiere usted a las personas, a los mochileros, a las personas que viajan a cualquier parte del mundo, que se meten a la playa, que se van a un bar? ¿Qué le sugiere usted? Bueno, primeramente que se diviertan de una manera sana y que con las personas que van a estar disfrutando, pues sean personas que las conozcan, que sean personas reconocidas, que no con cualquiera se puede tomar, ya que existen pues muchas personas, no solamente acá en Atacama, en diferentes partes del mundo, que usan pues ciertos estupefacientes que hacen que las personas pues pierdan muchas veces el conocimiento. Y bueno, y lo único que yo les puedo decir, pues bueno, después de toda mi tragedia, que sigan las recomendaciones del doctor, escuchen lo que el doctor dijo. En todas partes hay maldad, en cualquier parte del mundo hay maldad, pero hay que tener cuidado, no beba con gente extraña. Lo que yo hice, pues le acepté el vaso a un fulano, pues pero caí, me agarró de bajada, de verdad que me agarró de bajada. Entonces mi única recomendación es que por favor cuídense, no beban con cualquier persona, tengan mucho cuidado, que la vida es una sola, la vida es hermosa, pues si uno la sabe vivir. Pues esto, me despido, pues esperando pues ustedes se encuentren bien en su casa, pues y que Dios los bendiga a cada uno de sus hogares. Y como siempre les digo, pues peace, love. Y nos estamos viendo en un próximo nuevo video.